puente del troll. Weil er eine starke Halsmaul. Ja. Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan Ja. und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Muss er jetzt Der Rosenkranz ist eine gewaltige Macht gegen Ja. Satan und alle Dämonen. Aber das glaubt nicht. Ein bisschen nur als Weibe täuschen. Zum Glück. Wer ist der Schuld daran? Ja. Ihr. Ja. Das ist etwas Kostbares, Herr Rosenkranz. Kostbar. Rosenkranzmonat. Dort lieber stellen, noch nicht. Sie müssen den zu schade für. Der kostet ja was. Aber den schon. Gut seid ihr doch, Kind. So. Ja. Lo que acaban de escuchar es una voz humana. Es la voz de una mujer real, sin efectos especiales, por supuesto fuera de la poca presencia o el poco eco que pueda tener esta vieja grabación. Esta voz, automáticamente cuando la escuchamos, nos parece demasiado grave, gutural, un poquito descolocada. Esta es la voz de una mujer joven, muy enferma, de 22 años de edad, que fue tratada de una manera, hoy podríamos decir, muy poco civilizada para el estado original de su condición. Esta mujer fue exorcizada en el año de 1974. Esta chica fue exorcizada por 3 sacerdotes. El motivo por el cual les reproduzco esta pequeña grabación no es para que se acerquen a sus bocinas o se pongan sus audífonos y piensen, oh, pero qué voz tan aterradora. A lo mejor el mal sobrenatural es algo que sí existe. Esa no es mi intención. Muy por el contrario, el punto específico al que quiero llegar el día de hoy, pero también a lo largo de esta temporada que inicia, es justo el punto opuesto. Esta chica es Annelies Michel. Y esta chica es una mujer muy enferma, vulnerable, podríamos decir, susceptible a un estado de manipulación religioso. Una mujer previamente diagnosticada con varias condiciones neurológicas, psicológicas, algunas de ellas correctamente diagnosticadas y otras quizá no tanto. Y esta mujer también forma parte de lo que podríamos llamar una especie de agenda religiosa, una agenda que la convenció de convertirse en una mártir de una causa que no estoy muy seguro que ella misma hubiera entendido del todo. Esta historia que comienza el día de hoy es la historia del infame exorcismo de Annelies Michel. Y para discutir esta situación no estoy solo. Ya hemos hecho un poquito de costumbre en temporadas recientes de que mi voz no sea la única que resuene. Por supuesto, la temporada pasada de Bajo el Puente del Troll se acostumbraron a escuchar múltiples voces simultáneas, pero en esta temporada solo seremos 2. Yo y el mal puro. No es cierto, no el mal puro, pero yo y un invitado especial que ya lo están escuchando por ahí reírse al fondo. Si ustedes han estado presentes en este y otros de mis proyectos, a lo mejor han escuchado previamente esta voz. Lo conocen con muchos nombres. Algunos lo llaman
Manuel González. Otros lo llaman Manolo. Otros le dicen mi amor. Pero si ustedes alguna vez escucharon algunas de las secciones históricas de Japón en el Puente del Troll y en los miércoles de Japón de punto 5 allá en el 104.3 de la FM, quizá reconozcan a mi acompañante de esta temporada como el Satoshi. ¿Cómo estás, mi bien? ¿Qué onda, Sergio? Soy Manolo, Satoshi, Manuel o papi, como quieras. Qué bueno que me hayas invitado. Estoy contento de poder colaborar. La verdad, son temas que me emocionan, que realmente no estoy muy acostumbrado, pero que de alguna manera puedo aportar. ¿Por qué te emociona? Es decir, bueno, para quien no ha escuchado un proyecto mío, pero a lo mejor ha escuchado algún podcast histórico, el señor Manuel González es, por supuesto, uno de los participantes del famoso podcast de Combate. Combate es un podcast que se centra en... Gracias por ese promo. Combate se centra en historia bélica principalmente, aunque también, bueno, a veces tratan temas que no son propiamente bélicos, como la Inquisición, entre otros. Pero, ¿por qué alguien que pues viene de un interés principalmente histórico querría participar en una temporada sobre un exorcismo? Es muy interesante tu pregunta. Realmente creo que tiene que ver más con el morbo personal que con el interés que tengo por la historia. Es algo que realmente se escapa a lo que yo estudio, porque no, de alguna manera, no impacta la historia, ¿no? Por supuesto que debe ser muy frustrante y traumatizante el vivir todo esto, pero no trasciende al más allá en todos los eventos socioeconómicos, políticos del mundo. Claro, definitivamente esta es una historia al margen, podríamos decir, de la historia de Alemania. No es uno de los grandes eventos históricos, pero me da gusto. Si hay algo que mantiene vivo abajo el Puente del Troll, es el morbo personal. Entonces me da mucho gusto que también te unas a este tema desde una perspectiva de morbo personal, porque me parece que es la perspectiva adecuada. Definitivamente va a ser un tema morbosón. Justo antes de comenzar este episodio, tú y yo estábamos platicando que hay un dejo inmediatamente incómodo en el momento en el que escuchas la grabación del exorcismo, ¿no? Demasiado definitivo. Digo, si de por sí el alemán suena como poseído, ahora como que echándole un poquito de producción, dices, ay. No, la primera vez que lo escuché, la verdad sí lo detuve porque dije, esto está muy por encima de lo que yo estaba esperando. Bueno, vamos a, más bien, no sé cuál sea a estas alturas tu perspectiva sobre lo que sucedió con esta joven, Anneliese Michel, en los años 70, pero yo, al menos desde mi lado, voy a tratar de convencerte a ti, aunque no sé si necesites mucho convencimiento, de que estos eventos que suenan altamente perturbadores, en realidad no son sobrenaturales en ningún sentido, a pesar de que sí, como bien dices, el audio de este exorcismo suena verdaderamente aterrador y suena casi sobrenatural, ¿no? O suena como esta imagen o imagen sonora que podemos tener de lo sobrenatural. Me aterra lo parecidas que son las voces. Por ejemplo, la voz escogida para los efectos especiales del Exorcista en 1971 y la voz de Anneliese Michel aquí en este exorcismo en 1974. Pero hasta donde yo tengo entendido y hasta donde toda mi investigación alcanzó, Anneliese Michel jamás vio o consumió El Exorcista. Entonces, bueno, es interesante. Es interesante que sea como tan parecido, pero no haya una verdadera correlación. Ahora, no me consta. Esto es algo que a lo largo de toda la temporada nos vamos a ir preguntando, que es qué tanta influencia había de los medios y de la iglesia, como estaba funcionando en aquel entonces en Alemania, en la vida de Anneliese Michel. ¿Te parece si con eso vamos comenzando? Me parece perfecto.
Manuel, pues en cualquier momento que tengas dudas, preguntas o más bien un comentario, entonces pues me lo arrojas, me lo avientas y aquí lo platicamos, porque yo tengo ya lo sabes, ya lo viste, ya lo leíste, yo tengo una enorme cantidad de información de dato duro para esta temporada, entonces vámosla soltando y también te voy a pedir mucho tu asistencia con el alemán, que creo que tú conoces y dominas a lo mejor un poquito más que yo. Verga, o sea, de repente tengo serios problemas para pronunciar algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mira, vamos a comenzar. Anneliese nació en Liefling, espero estar pronunciando esto correctamente, Liefling, Alemania. Ok, Liefling, Alemania. El 21 de septiembre de 1952. Anneliese fue hija de una pareja muy religiosa. Su mamá se llamaba Anna, su papá era Josef Mikkel y ambos eran fervientes católicos que obviamente hicieron todo el ritual, bautizaron a su hija, la confirmaron. Anneliese era la primogénita de esa familia, pero no era la primera hija de Anna. Anna ya había tenido una hija de un matrimonio anterior que se llamaba Marta, y Marta se había muerto de complicaciones durante una operación de riñón cuando la niña tenía como unos 7-8 años de edad. Anneliese fue la primogénita de este nuevo matrimonio y Anneliese tuvo otras varias hermanas: Gertrud María, Bárbara y Roswitha Christine, que quiero puntualizar que Roswitha. Creo que más bien es como Roswitha, sí, Roswitha, porque es, quiero nada más que la gente que nos esté escuchando entienda, se escribe Roswhita. Entonces mi cerebro todo el tiempo, durante toda la investigación, lo leyó como un muy deforme Rosita, ¿no? Como Roswitha. Supongo que es la tirada, ¿no? Yo también creo que conociendo o viendo los nombres... muy alemán. Sí, definitivamente. Mira los nombres de las hermanas, ¿no? O sea, son María, Rosita y Bárbara, ¿no? Prácticamente. Entonces, creo que no son nombres muy germánicos, ¿no? No son nombres muy tradicionalmente germánicos. Yo creo que hay una infección directamente católica en la elección de estos nombres. Eso es lo que te iba a decir. Y me brinca, disculpa que te rompa, pero que sea una familia, más bien la señora muy católica y que tenga un segundo matrimonio. Sí, a mí también me brinca porque era como lo prohibido en aquel entonces, ¿no? Pero claro. Yo sospecho que su primer matrimonio debe haber terminado por la muerte de Marta. Yo estoy casi seguro que la muerte de esta niña fue parte del motivo por el cual Ana no continuó con su otro matrimonio, o probablemente su esposo ya no quiso, no sé, seguir con ella. En ningún momento de toda mi investigación leí las palabras ni divorcio ni viudez para Ana, ¿no? Es decir, no se habla de que su exmarido haya muerto y no se habla de que se haya ella divorciado. Tampoco. Pero ¿estás de acuerdo que en la iglesia no te puedes divorciar? Claro. Ahora. Y si para ellos la iglesia es un foco central en su vida, no se pudo volver a casar. Sí, quién sabe. Es decir, hasta donde yo sé, el matrimonio con Josef Mikkel es oficial, es tal cual dentro de la forma y la fe. Y, o sea, tan es así que bautizaron a Anneliese, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que el matrimonio entre Josef y Ana sí fue como todo muy, comillas, legal, pero no me consta, esto sí no me consta. No me consta que el matrimonio anterior de Ana haya sido legal o formal. Y tan es así, pero tan es así que no me consta que la hija anterior de Ana haya sido parte de un matrimonio. Quizá fue simplemente producto de un embarazo, ¿sí? Y lo llamaba ella matrimonio, pero fue producto de un embarazo. La hija murió, la relación terminó y sin haber estado jamás casada de una manera formal, se casó con Josef, ¿no? Bueno, haya sido como haya sido, hay 3 chamacas, hay 3 hijas en este matrimonio. Bueno, no, son 4 hijas. Es Anneliese, Gertrud, Bárbara y Roswitha. Que cada vez que lo diga lo voy a tener que decir así porque si no, no me sale. Gertrud nació en 1954, Bárbara en 1956 y Roswitha en 1957.
Y bueno, Anneliese, ya lo dijimos, antecede a todas, que nació en 1952, ¿no? Entonces se llevaba más o menos como de a 2 en 2 añitos con cada una de sus hermanas. Rápido. Pues católico, ¿no? El asunto, podemos decir. ¿Para qué es el matrimonio católico si no es para tener chamacos? Bueno. Definitivo. Ana, la madre de Anneliese, nació en 1920. Era una mujer que, bueno, para no saltar a los estándares de la época, estudió hasta segundo o tercero de secundaria y luego, como era lo habitual en aquel entonces, brincó automáticamente a hacer una especie de entrenamiento, podríamos decir, comercial, pero jamás tuvo una carrera formal. Entonces, la madre de Anneliese es una mujer que no tiene un grado de educación superior, que está abocada a su religión, que es una madre, digamos, de oficio. Es una madre fanáticamente religiosa con sus hijos, pero sus mismas hijas la describen como una madre muy devota, una madre que sí estuvo atenta a sus hijos, ¿no? Bueno, no es una madre negligente, o al menos quiero establecer a lo largo de esta temporada, no va a ser una madre negligente en términos de que sea abusiva, pero si me lo preguntas a mí, desde mi perspectiva, que a lo mejor va a sonar un poquito juiciosa, sí hubo una cuestión de negligencia en el caso de Anneliese, pero bueno, primero van a tener que escuchar todo el caso antes de que me crucifiquen por decirle negligente a esta señora. Si me permites meter la mano, o sea, no en su defensa, pero creo que hay muchos factores a analizar en esta mujer. Ok, a ver. Nació en el 1920, 2 años después del inicio del fin de la Primera Guerra Mundial. Sí. Ok. De ahí, ella termina sus estudios ya entrada la crisis del 29. O sea, a ella le tocó los peores momentos de Alemania y encima de todo la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente gran parte de su vida fue, o de su vida joven fue hasta antes de la caída del muro, ¿no? Entonces le tocó toda la peor historia de Alemania, ¿no? Me parece. Exacto. Entonces, digo, no es por justificar. Sí hay una tradición, sobre todo en esta zona de Bavaria, muy católica. Pero sí es muy probable que te entren las ganas de rezarle a Dios, porque es la única manera de sobrevivir. Es un azar constante. Estoy totalmente de acuerdo que desde una perspectiva psicológica, la religión debe haber sido probablemente el único refugio que Ana tuvo en toda su vida. Y más encima, no solo el factor, digamos, histórico, sino el factor personal, que fue muy probablemente una mujer que sufrió un trauma después de la muerte de su primera hija. Entonces, sí, o sea, sí te entiendo perfectamente tu perspectiva, que es no la acuses tan duramente de negligencia. Sin embargo, bueno, vamos a tener que ver todos los matices futuros de este caso y hasta qué límite va a llegar el caso para que no me crean a mí y no le crean a Manuel. Vayan formándose mientras nos escuchan su propia opinión. Bueno, entonces. Exacto. Ana era una mujer muy religiosa, pero una madre, ya dijimos, muy devota, con pocos estudios. Y por otro lado, tenemos a Josef. Josef, el marido de Ana, nace en 1917. Entonces, bueno, también fue un hijo de la guerra, de la Primera Guerra. Y era, pues, lo calculamos, 3 añitos mayor que su futura esposa. La madre de Josef siempre quiso que su hijo se hiciera sacerdote. Entonces, bueno, tenemos dos padres que vienen de familias profundamente católicas, fanáticamente religiosas, casi podríamos decir. Vamos a ir viendo cómo su fanatismo de alguna manera se va manifestando. Josef estudió toda su educación en escuelas de monjas y estaba enfilado, iba derechito a convertirse en un sacerdote, pero pues reprobó latín. Empezó a reprobar latín, le empezó a ir mal con las lenguas muertas. Ajá, sí, no la armó para hacer encantamientos ni hechizos paganos. Y bueno, como se le dificultaba tanto el latín, decidió entonces salirse de su ruta, que era convertirse en sacerdote, y mejor estudiar comercio, que por lo menos no implicaba tanto latín. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Josef sabemos que participó, pero honestamente no sé cómo. No sé si tú hayas ahondado o investigado más en esto, pero yo lo único que encontré fue como que está muy
caray buscar. Sí intenté buscar, por lo menos sí supe que luchó en el frente del oeste porque fue capturado por los estadounidenses. Sí. Le fue mucho mejor de haber sido capturado por los rusos. Probablemente no hubiera sucedido nada de esto. A lo mejor sí, no hubiera sido nunca papá de Anneliese Mikel. Pero sí, profundizar un poquito más me fue imposible. Ok, bueno, yo tengo más o menos los mismos datos. No te voy a aplicar un AMLO, no te voy a decir que yo tengo otros datos. Tengo más o menos lo mismo. Joseph, que yo sepa, fue prisionero de soldados americanos y fue liberado al final de la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1945. Regresa a Múnich para completar sus estudios y... pues finalmente, como ya no es sacerdote, su papá le hereda una empresa de construcción. En 1950, él ya se está haciendo cargo de esta empresa de construcción, o por lo menos ya es un empleado pues de rango alto ahí, y tiene suficientes medios como para casarse. Se casa con Ana y bueno, ya establecimos que de ahí va a surgir toda esta familia. Anneliese y 3 hermanas más. 3 hermanas que nacieron muy sanas, sin ningún marcador o rasgo de ninguna enfermedad neurológica, todas en perfecto estado. Pero desde que era chiquita, nos dice su madre, Anneliese fue la más enfermiza, fue la más frágil, fue la más pequeña, fue la que todo le daba. Le dio varicela, le dio sarampión, le dio fiebre escarlata. Y bueno, desde chiquita... Sí, o sea, ve nomás ese paquetazo, ¿no? O sea, bueno. Y desde chiquita siempre fue la niña que sus padres tuvieron que cuidar. A diferencia de cómo se describen sus hermanas, que siempre fueron más sanas, más independientes, todo. Esto provocó que Ana y Joseph fueran particularmente sobreprotectores y estrictos con Anneliese y con el resto de sus niñas, porque como Anneliese fue la primera y le salió cheche, bueno, no le salió cheche, pero le salió pues muy enfermiza. Sí, frágil, sí. Frágil, sí, gracias. Entonces, bueno, el papá, sobre todo Joseph, a lo largo de toda su vida va a ser un señor como muy sobreprotector. El típico señor que es padre de puras niñas y que de alguna manera no quiere que sus hijas salgan, no quiere que sus hijas tengan novio, sí. No quiere, sí, ¿no? Sí, el clásico. El don, el señor, ¿no? Esta figura muy paternal y más encima, bueno, con todo este contexto hipercatólico, con toda esta vida de guerras, pues me imagino que era un hombre muy privado y muy sobreprotector. Iglesia todos los domingos, esa era una de sus normas. Rosario se reza todos los días en casa. Cada mañana se reza, cada tarde se reza y cada noche se reza antes de irse a dormir. Y esa era la costumbre día con día en la familia Mikel. Entonces tenemos a un hombre sobreprotector, a una mujer madre muy también sobreprotectora, ambos con... unas ideas pues muy de la época, ¿no? Sí, muy aburridas para cualquier niño. Claro, y obviamente el señor alemán que creció durante la Segunda Guerra Mundial no va a ser el vato más progre del universo, ¿no? Entonces, pues no esperemos nada. Definitivamente. Decíamos entonces que Anneliese fue la chiquita, la flaquita, la débil del rebaño y sus padres sobreprotectores la crían de esa manera y más o menos así nos vamos a llevar esta historia hasta el cumpleaños número 16 de Anneliese. ¿No hubo 15 entonces? No, bueno, nos perdimos del vestidote y el pastelote. Lo siento, yo hubiera pedido mejor viaje, pero ella no pidió ni viaje ni pastel. Ah, pero es que en el mundo anglosajón son los Sweet 16. Ah, bueno, sí, son los Sweet 16, pero déjame decirte, vamos a empezar a tener problemas con lo que implicaba para Joseph tener una hija de 16 años. Más o menos cuando tienes 16, pues eres un adulto, eres un adolescente hecho y derecho. Puberta. Ya saliste, oficialmente ya saliste, digamos, de un estado de pubertad, ¿no? O sea, hasta tus 12 años más o menos estás en un estado de pubertad y 15, 16 eres un adolescente, lo que implica varias cosas. Implica que tu forma de socializar va a cambiar, ¿no? Cuando eres niño,
tiendes a socializar más bien como desde una perspectiva de vienen mis amiguitos o mis papás me llevan. Pero cuando tienes 16 vas a cambiar tu forma de socializar, vas a empezar a querer experimentar el mundo de una manera más independiente y más libre. Y tercero, pues vas a empezar a experimentar un poco más con tu sexualidad, ¿no? Entonces, en 1968, específicamente en septiembre de 1968, Anneliese cumple los 16 años de edad. Y por primera vez en toda su vida, creciendo con unos padres sobreprotectores y siendo enfermiza, decide para su cumpleaños salir. Papá, mamá, quiero salir sin ustedes, quiero ir con amigos, pues no voy a hacer fiesta, va a ser algo tranquilón, pero necesito esta probada, este pequeño momento de libertad. Y decide que va a salir con una amiga. Y va a estar chido y se la va a pasar muy bien y todo va a estar muy padre. Esos días cercanos a su cumpleaños, Anneliese comienza a socializar más por primera vez en su vida. Quiero puntualizar una última vez esto porque va a ser muy relevante para un factor psicológico que va a aparecer más adelante, que es la culpa. Anneliese es una chica que por 15 años de su vida jamás había socializado de manera libre por la sobreprotección de sus padres. Cumple 16 años, empieza a experimentar este deseo de libertad, lo satisface, sale, hace una fiestita, sale con compas, empieza a salir los fines de semana con sus amigas. Tenía una amiga que se llamaba Marie-Louise y cuando sale con su amiga, de repente se cae al piso, azota y queda inconsciente. Su amiga entra en pánico. Seco, así, seco, de trancazo, de repente nomás como árbol caído, azotó y su amiga no sabía qué hacer, pero afortunadamente, dice ella, Anneliese se levantó súper rápido, como si nada hubiera pasado, y Marie-Louise le dijo, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy todo bien. Incluso las dos se rieron del hecho. Fue como algo muy natural, fue como algo muy sencillo. Marie-Louise llevó a Anneliese a su casa, la dejó en la puerta, nos vemos, buenas noches. Y esa noche Anneliese entra a su cuarto y de repente se siente paralizada, se siente tiesa, siente que sus miembros no le responden, siente una especie de tensión en los brazos, en las manos, en las piernas, casi todas las extremidades se le ponen rígidas, las articulaciones no quieren doblar, no puede doblar las muñecas, no puede doblar las rodillas, no se puede sentar cómodamente, pero no le dice nada a nadie. O sea, tiene este ataque, va a pasar por este problema y no le dice nada a su familia. Ella cree que es algo aislado, ella cree que es algo, pues no sé, relacionado con una enfermedad o con sentirse mal. Es una niña que ha estado acostumbrada a las enfermedades y dice, bueno, a lo mejor estoy mal, y no hace absolutamente nada. Se le subió el muerto, ¿no? Ah, bueno, eso va a pasar después. Sí, esta expresión, digamos, coloquial de se me subió el muerto, vamos a hablar en un momento de ella. Esa noche, Anneliese va a su cama, se va a dormir, reza, hace todo lo que está acostumbrada a hacer. Y cerca de la medianoche, 1 de la mañana, Anneliese despierta, o al menos ella siente que su cerebro, su conciencia está allí. Y se percata que su cuerpo está totalmente paralizado. La diferencia es que no parece ser una simple parálisis del sueño. Es decir, no parece ser este fenómeno de, comillas, se me subió el muerto. Y creo que este es un excelente momento para hacer una pequeñísima pausa y regresar a explicarles qué fue lo que realmente pasó. Bajo el puente del troll.
Weshalb frisst er kein Wasser ein? Und zweimal, kapiert? Ja. Heiraten dürfen sie auch nicht. Auftrag von dir. Ja. Und in die kirchlichen Dienst dürfen sie auch nicht mehr eintreten, wenn sie das gemacht haben. Darum. Und es muss gebet werden. Warum? Lo único malo de escuchar audios de una presunta posesión demoníaca es que no puedes hablar con los invitados y no les puedes decir que por favor no griten de repente en el micrófono. Ese es el único serio problema que tenemos. Ya estamos escuchando nuevamente otro fragmento de esta grabación del exorcismo de Annelies Michel, una grabación que existe específicamente porque Annelies Michel y porque la familia Michel y porque los 3 sacerdotes involucrados estuvieron todos de acuerdo en liberar legalmente y voluntariamente estas grabaciones, que además se usaron como evidencia en su contra. Ya estaremos hablando de eso mucho más adelante, pero desde una perspectiva moral, podríamos decir, el material que estamos escuchando es algo que las personas, todas las personas involucradas, incluso la misma Annelies, querían que escucháramos. También más adelante vamos a platicar y entender por qué. Bueno, les decía entonces que Annelies despertó cerca de la medianoche y sintió que su cuerpo estaba completamente rígido, pero no de la misma manera en la que sentimos nosotros que a veces pasa cuando, comillas, se nos sube el muerto. Lo que pasa físicamente, lo que pasa biológicamente cuando nosotros experimentamos esta sensación es un fenómeno muy conocido entre médicos que estudian el sueño. Cuando tú estás dormido, tu cerebro paraliza tu cuerpo, porque si no lo hiciera, lo pondría en riesgo. Cuando estás brincando, sí, esto es un proceso totalmente normal de la biología humana. Cuando tu cerebro está brincando entre sueño profundo y sueño REM, tu cuerpo comienza a experimentar. Cuando brincas de sueño profundo. El sueño profundo es el sueño más importante y más reparador de cada noche. Sucede justo antes de un ciclo de sueño REM. A lo largo de una noche promedio, digamos de unas 8 horas de sueño, tú experimentas unos 3 ciclos REM y unos 3 ciclos de sueño profundo. En el ciclo de sueño profundo es cuando tu cerebro está pero totalmente desconectado. No estás soñando, no estás consciente, no estás haciendo nada, no te mueves, pero tu cerebro entra y sale de ciclos. Y cuando brinca de un ciclo de sueño profundo a un ciclo de sueño REM, que es el famoso sueño de Rapid Eye Movement, cuando mueves los ojos dormidos, eso significa que tu cerebro está recuperando cierta actividad y tu cerebro te hace soñar. En el momento en el que comienzas a soñar, tu cuerpo está experimentando un estado en el cual no tiene la conciencia para distinguir si lo que está pasando es real o no. Por eso, cuando estás soñando, muchas veces no te das cuenta que estás soñando, a menos que hagas algo extraño o que concientices el sueño. Entonces, como tu cuerpo no sabría distinguir la diferencia con la realidad, si en tu sueño corrieras o golpearas o patearas, tu cuerpo lo haría físicamente. Así que, como un mecanismo de defensa, tu cerebro paraliza del cuello hacia abajo todo tu cuerpo. No todo tu cuerpo, exactamente. Paraliza los miembros, tus órganos internos, tu corazón, tus pulmones, todo, tu hígado, todo tiene que seguir funcionando, porque si no te mueres. Pero tu cuerpo paraliza tus brazos y tus piernas para que no te lastimes a ti mismo mientras sueñas. El fenómeno de se me subió el muerto es un estado de retraso entre tu mente
mandando la señal para despertar. ¿No? Ajá, exacto. Tu conciencia despertando y tu cerebro avisándole al resto de tu cuerpo que ya se puede mover. Es como si hubieras dado la señal de abrir el telón en un teatro, pero se te hubiera avisado, ajá, o sea, pero se te hubiera olvidado avisarle al actor, ¿no? Es como, güey. Sí, buen ejemplo. Güey, qué pedo. Abrieron el telón, pero no hay actor. Y tú, cuando te das cuenta que el actor no está parado en el escenario, dices, ¿qué verga está pasando? Entonces, eso es exactamente lo que pasa cuando, comillas, se te sube el muerto. Tu cerebro manda la señal a tu parte, digamos, consciente, que despierte, pero se le olvida mandar al actor, se le olvida mandar el impulso eléctrico hacia abajo de tu columna para que tus miembros también despierten. Y por lo general este impulso llega entre 20 y 30 segundos después. En los casos más extremos llega 1 minuto después, pero nunca más tarde. No te puedes quedar así. No es un estado permanente. Tu cerebro nunca se va a quedar así, se va a desconectar y te vas a quedar. Realmente no hay nada malo. No hay nada malo. De hecho, nada malo está pasando. Muy por el contrario, está pasando algo bueno. Tu cerebro está funcionando correctamente porque está paralizando tus miembros en el momento del sueño REM. Sin embargo, mucha gente pues tiene un sentir de pánico, ¿no? En este momento. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque te sientes totalmente fuera de control. Bueno, lo que le pasó a Anneliese esa noche no fue esto. Fue una verdadera parálisis consciente. En otras palabras, Anneliese estaba perfectamente despierta, con los ojos abiertos y perfectamente consciente, pero no se podía mover. Entonces esto va más allá de una parálisis de sueño. En ese momento Anneliese comenzó a sentir que se estaba orinando en la cama sin poder evitarlo. Esto fue, esto fue una sensación de total pérdida de control y de repente sintió que tampoco podía inhalar. Entonces ahora sí, o sea, si tú sientes pánico, ¿no? Cuando sientes que se te sube el muerto, Anneliese estaba aterrada. Más encima, ella describe una sensación de presión. Esto también es común cuando te pasa que se te sube el muerto. Sientes presión en el pecho. No es presión lo que estás sintiendo. Los músculos de tu caja torácica están ligeramente paralizados para que tampoco te ruedes o te muevas demasiado, pero no lo suficiente como para que no puedas respirar. Por eso mucha gente a la idea de subirse el muerto, pues está vinculado el hecho de pensar que hay alguien sobre tu pecho. También en otros estados de la República lo llaman se te subió la bruja, ¿no? Te dicen, ¡ay, se me subió la bruja! Sí, siempre es como algo vinculado con subirse a. Y esto está relacionado con el hecho de sentir presión en el pecho. No es nada sensual ni nada extraño. No sé qué estás imaginando tú. Entonces, la inmovilidad de Anneliese iba más allá. Ella sí sentía que le cortaba el aliento. Ella sí sentía que estaba totalmente consciente y con los ojos abiertos. Ella perdió control de la vejiga y tardó varios minutos, que esto tampoco es común, en poderse mover otra vez. Cuando pudo volverse a mover, se dio cuenta de que no había secuelas, es decir, no había un dolor, no había nada extraño. Fue como si de repente le apagaran un switch del cuerpo y se lo volvieran a prender. Anneliese, obviamente, cuando recuperó su movilidad y cuando salió del pánico, se levantó, cambió las sábanas, pero no fue capaz de volverse a quedar dormida. Le entró una especie de miedo de ¿qué tal si me vuelvo a quedar dormida y esto me vuelve a pasar? Así que la siguiente mañana, es normal, ¿no? O sea, es normal. Sí, todo traumado. Imagínate una morra de 17 años, perdón. Al siguiente día, bueno, Anneliese no fue a la escuela y ahora sí, a pesar de que la noche anterior había sido no contarles sobre el desmayo que había tenido sus padres, la siguiente mañana sí se sinceró con su mamá y le dijo, oye, anoche me pasó esto y esto. Y su mamá descartó este evento, o sea, le dijo, ay, mira, a veces pasa en la adolescencia que te vuelves a hacer del baño en la cama y a veces pasa en la adolescencia esto, pero de alguna manera Ana descartó un poco ciertos síntomas que eran más preocupantes, ¿no? Como la falta de aliento o el hecho de que Anneliese estuvo consciente durante este ataque, pero no se puede mover. Y bueno, por semanas este ataque y nada parecido se volvió a repetir en la vida de Anneliese y ella y su mamá lo descartaron como un evento aislado. Esto, les recuerdo, fue más o menos a mediados de septiembre.
Vamos a estar ahora ubicados en el 24 de agosto del 69, un año después casi, un año menos un mes después. Y en este momento, Anneliese de repente otra vez va caminando con unas amigas y otra vez siente que de repente va a azotar, ¡guau!, que se va a caer otra vez. Esta vez como que entra en pánico, logra aferrarse a algo, no se cae por completo, pero nuevamente sus amigos describen que sus extremidades estaban totalmente rígidas. Sus articulaciones de sus manos estaban rígidas, no podía doblar las muñecas, no podía doblar los codos, no podía doblar las rodillas. Y después de unos minutos se dio cuenta de que no podía hablar ni gritar. Entonces imagínate este pánico, ¿no? De que estás totalmente paralizado y ni siquiera lo puedes vocalizar, ¿no? No me imagino, nunca me ha pasado, pero es algo realmente traumatizante. Bueno, esta sensación de trauma va a ser muy importante para este caso. Principalmente va a haber un factor psicológico que va a afectar muchísimo a Anneliese, que es el miedo a la pérdida de control. Si hay algo que te paniquea cuando eres un adolescente, es no poder controlarte, ¿no? Las cosas que más nos dan susto, pánico al momento de empezar a crecer y de anexarnos a una sociedad es perder el control. Perder el control de cualquier manera. De repente gritar, de repente miarte, de repente cagarte, de repente... todo lo que está falto de control en la adolescencia nos paniquea, ¿no? Venirte muy rápido. Adolescencia, yo diría, yo ya estoy bien betarro y todavía me da pánico que me pase. Claro, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. La diferencia, o sea, para mí sí hay una... Es decir, nadie quiere estar de repente caminando por la calle y zurrarse, ¿no? O sea, nadie quiere eso, ¿no? Nadie. Pero lo que sí te puedo decir es que yo como adulto veo una persona que está teniendo un accidente en la calle o que le está pasando algo en la calle y no pienso, qué pedo, qué raro. Pienso, esta persona está mal y necesita ayuda. Pero cuando eres adolescente, tu mentalidad es ligeramente distinta. Sientes que te van a segregar. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Ajá, o sea, tu mentalidad de adulto... Es un poco más maduro, ¿no? Sí, o sea, hay una madurez y no lo quieres ver tan duro. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces... en la mente de Anneliese, su pérdida de control era su boleto de salida a la poca vida social que ella había empezado a tener desde hace apenas un año. Si ella era una adolescente que no podía salir con sus amigos porque cada vez se retorcía, se atoraba, se ponía tiesa o iba a perder el control de sus esfínteres o cualquier cosa, entonces dentro de ella hubo una pequeña roturita psicológica que le dijo, aguas, esto te va a destruir. Y eso se va a ir cobrando poco a poco en la psique de Anneliese, algo importante. Bueno, entonces, ahora sí, cuando estuvo a punto de desmayarse y se volvió a poner rígida, ahora sí le dijo a mamá, no ignoremos esto, necesito que, a pesar de que la situación está difícil, me lleves con un médico. Ana la lleva con el médico familiar y el médico familiar le dice, ¿sabes qué? Esto es neurológico. Esto es un síntoma neurológico, todo lo que tiene que ver con rigidez inmediata de los músculos, todo lo que tiene que ver con momentos de conciencia mezclados con ausencia de un órgano o del movimiento del cuerpo. Esto es neurológico. Yo soy un médico de cabecera, yo no puedo hacer más, entonces te voy a referir con un especialista. Y es en este momento de nuestra historia cuando aparece el famoso o infame Dr. Luthi, que yo espero también estar... ¿Cómo? Luthi, bueno. Es que sí, suena mamón, ¿no? Luthi. Sí, suena como que tengo Luthi. Sí, Luthi, bueno. Suena como que estoy diciendo mal Luthi el nombre, pero bueno, sí. Entonces, me siento chistoso de decirlo así. Bueno, el doctor Luthi le hizo un examen rápido. No le mandó en ese momento, o más bien todavía no le había hecho pruebas, digamos, de radiológicas ni de imagenología, ¿no? Que de por sí no eran tan maravillosas en los años 70 como a lo mejor sí son ahorita. Definitivo. Sí, o sea, no sé cuál era el nivel. No sé si aquí tú tengas un aporte, pero no sé cuál era el nivel de avance tecnológico o de alcance tecnológico que tuviera Alemania en los 70. Sí estuve investigando sobre estos procederes y desde los años 50 ya se empezó a abrir lo que debería decir la neurología. Ok. O sea, ya estaba avanzada, por así llamarlo. Una cosa es que en los años 50 ya se estén aperturando nuevos procedimientos y otro que en los años 70 vayan a estar
en un pequeño pueblo de Bavaria. Sí. O sea, por supuesto que en las capitales y en los centros científicos médicos, pues tienes todo lo al madrazo, ¿no? Pero te vas a unas zonas un poco más olvidadas y de ninguna manera tienen esas fuentes. Claro, sí, no es lo mismo que estés vamos a usar los términos actuales, ¿no? En provincia que en capital, ¿no? Entonces, estamos imaginando aquí que... Están en Bavaria. Ajá. Es una zona, sí es importante, pero es semirural. Uh-huh, sí. O sea, no... Múnich sí es la ciudad más grande y todo el mundo lo ha escuchado, pero salvo Múnich, nadie pela a los otros. Claro, sí. Entonces, bueno, estamos estableciendo que esto es un contexto, digamos, semi-rural y muy probablemente estamos en un rango de clase media, media-baja con esta familia. Definitivo. Ok, va. Entonces, bueno, el doctor manda, el neurólogo manda ya ahora sí a hacer unos análisis sin darle un diagnóstico. Le dice a Anneliese, ¿sabes qué? No te voy a diagnosticar, todavía no estoy muy seguro de qué puedo hacer, pero te vamos a hacer un electroencefalograma, ¿no? Es una prueba que, bueno, se usa hasta el día de hoy. Es normal, ¿no? Es normal, es lo primero que te va a mandar un neurólogo. Un electroencefalograma. ¿Qué es esto? Bueno, es una prueba que se usa para detectar impulsos eléctricos en el cerebro por medio de unos diodos metálicos que se te pegan al cuero cabelludo. Entonces es un poquito como choqueante esta prueba de entrada. Quiero hacer hincapié en todas estas como imágenes porque siento que son muy importantes para la psicología de Anneliese, ¿no? Que es esta chica de 16 años que no quiere ser la rara, que apenas está entrando a la sociedad, que no quiere perder el control, que no quiere ser la apestada, y de repente le dicen, te vamos a tener que hacer una prueba donde te vamos a rapar pedacitos de la cabeza, te vamos a pegar electrodos al cráneo porque tienen que quedar directamente pegados a tu cuero cabelludo, y con esto vamos a determinar si estás rota o no, ¿no? Entonces, híjole, pues es un impacto. Muy duro, la neta. Sí, es un impacto para esta morrita que de repente es como, ay, o sea, pero yo solo quería tener una adolescencia normal. Bueno. Pobre. Y le hacen este electroencefalograma, llegan los resultados, y en los resultados el doctor alcanza a ver unos pequeños ataques cerebrales. Con ataque no me refiero a embolias, sino más bien a convulsiones de naturaleza neurológica. En otras palabras, lo que el neurólogo detecta aquí es un principio de epilepsia. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, lo que realmente pues vimos de sintomatología nos cuadra. Pérdida de control de los músculos, como torcerse, es como el ataque más arquetípico de los epilépticos, ¿no? Esta idea de que cuando nos mencionan al común denominador de los mortales, nos dicen, tiene epilepsia, una persona... Se tira al suelo y gira, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? O sea, tu imagen arquetípica es alguien que se entiesa en el suelo, se cae como tabla y se empieza a revolcar como pez, ¿no? Fuera del agua. Uh-huh. Bueno, este es solo uno de los tipos de ataque de la epilepsia. Y no es ni siquiera el más común, es el más agresivo y por eso es el más conocido. Pero hay dos tipos de ataque en la epilepsia, lo vamos a ver en un momento más. Anneliese comenzó su vida epiléptica, vamos a llamarla así, con estos ataques mayores que tienen un nombre en francés que es grand mal o gran mal, ¿no? Son ataques mayores y existen un segundo, podemos decir, tipo de ataque que se llaman, en español se llaman ataques de ausencia. En francés, que es el origen, digamos, del diagnóstico, se llaman petit mal, ¿no? O sea, o pequeños males, pero en español se les llaman ataques de ausencia. En otras palabras, la epilepsia funciona para arriba o para abajo. Si te da para arriba, si te da el ataque grande, te caes al piso como tabla, te retuerces, te puedes lastimar la mandíbula, te puedes tensar, te puedes golpear contra... Sí, es peligroso, ¿no? Es peligroso. Y por eso la gente que tiene propensión a este tipo de ataques no puede obtener licencias para manejar, ¿no? No debe manejar porque le puede pasar en cualquier momento. Ni manejar cuchillos, ni cosas así. Exacto, ¿no? No puedes manejar maquinaria pesada, no puedes tener trabajos, no puedes no puedes ser mago y aventarle cuchillos a tu asistente. O sea, no puedes tener ninguno de esos trabajos que mucha gente anhela. No sé quién anhele eso, pero... Y bueno. Maldita sea mi carrera de mago. Sí.
Mi carrera como ilusionista de Las Vegas, papá. Bueno, entonces definitivamente no puedes hacer eso. Sí, no puedes ser escapista, no puedes ponerte la camisa de fuerza y meterte en el tanque de agua. No puedes hacer nada de eso porque si te da un ataque ahí, valiste. En segunda instancia están los ataques de ausencia. Un ataque de ausencia es cuando te da para abajo, digamos, la epilepsia. Básicamente te desenchufas, te desconectas, pero no desmayado, sino es como si estuvieras sentado y de repente alguien te estuviera hablando y volteas y te das cuenta que ya pasaron 15 minutos. Eso es un ataque de ausencia. Mames. Sí, es como una pérdida de tiempo, es como un vacío. Se te fue el pedo así, cabrón. Se te va el pedo, pero más que irsete el pedo, tu sistema nervioso se está desconectando de los impulsos que lo rodean. Entonces, la gente que tiene ataques de ausencia puede pasar 25 minutos mirando al vacío y de repente voltea y es como, perdón, ¿me estabas diciendo algo? Y es como, sí, no, qué horror. 25 minutos diciendo algo. O sí, estamos viendo juntos un episodio de una serie, ¿no lo viste? No. Entonces, fíjate, investigando este tema, como que me cuadró, me cayó. Yo no sabía de la existencia de este tipo de ataques. Ni yo, güey. Y aprende uno mucho investigando cosas fuera de su área de confort. Definitivo. Y aprendí, o más bien como que correlacioné este tipo de ataques con la idea de la gente que dice haber sido abducida, ¿no? Que hay mucha gente que dice, es que estaba en la carretera y de repente no me acuerdo de haberme parado en el carro y desperté al lado de la carretera y habían pasado 35 minutos y perdí tiempo, ¿no? Este tipo de cosas, güey. A mí, ahora que leí este caso y que estuve leyendo mucho sobre neurología y sobre cómo funciona el cerebro cuando duermes y cosas así, me cayó como mucho el 20 y dije, mira, a lo mejor esta es gente que tuvo ataques de ausencia y afortunadamente no se mató en carretera, ¿no? Pero tampoco sabía que los tenía, ¿no? O sea, y si le pasaron una o dos veces en su vida, es suficiente como para que diga, no manches, me raptó un alien, no manches, me pasó esto, ¿no? O sea, te puede suceder una o dos y será de casos aislados y nunca más volverte a pasar. Bueno, eso va a depender de dónde. También aprendí mucho sobre epilepsia esta temporada. Sí, eso va a depender, al parecer, de dónde, punto número 1, de dónde tengas el cortocircuito. Es decir, en qué parte del cerebro esté la epilepsia, porque también aprendí algo que no sabía, y es que la epilepsia no está en un área específica. O sea, no es una enfermedad que digas, siempre sucede en el cerebelo o siempre. La epilepsia es como una pequeña tormenta eléctrica que sucede dentro de tu cerebro, pero puede suceder aquí o en Zapopan, ¿no? O aquí o en Zacatecas. Entonces puede suceder en el centro del cerebro, en los laterales del cerebro, en la parte trasera del cerebro, y dependiendo de dónde te ataque o de dónde te dé la tormenta, es lo que se te desconecta, básicamente. Entonces, tú puedes ser una persona que tiene ataques epilépticos en un área específica del cerebro, pero cuando tu cerebro crece, por ejemplo, cuando creces, digamos, es decir, como adulto, cuando te vuelves adulto, esos ataques se van quedando como atrás y ya no afectan a esa área del cerebro, y esos ataques que tuviste de chiquito no los vuelves a tener. O también puedes tener ciertos ataques, te dan un medicamento, ese medicamento da justo en el blanco y mientras estés tomando el medicamento no vuelves a tener ese tipo de ataque, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en términos médicos, vamos a ver que Annalise no estaba en la mejor de las situaciones porque todavía existía la psiquiatría freudiana a estas alturas. Y vaya que Freud era popular en Alemania, ¿eh? ¿Sigue siéndolo? Sí, sigue siéndolo. Y desafortunadamente, me atrevo a decir, porque yo creo que el freudianismo es una de las... siento que es como... A lo mejor algún psiquiatra me está escuchando y me va a escupir, pero siento que es como uno de los de las doctrinas hacer que le falta sexo. Sí, a lo mejor va a decir que me quiero cochar a mi mamá, ¿no? Pero el problema que tengo precisamente con la psiquiatría freudiana es ese, que está lleno de muchas cosas que eran tendencias culturales, machistas o centradas a una manera de ver lo que era la masculinidad y la feminidad en su época, y jamás salieron de ahí, ¿no? Entonces, si eres freudiano en 2022, vas a seguir teniendo como estos mismos prejuicios que tenía la gente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O en los años 50. Y pues no funciona simplemente, ¿no? Lo que iba a decir, que para que me escupan los psiquiatras en el ojo, es que me parece que la psiquiatría freudiana es la parte más cercana a la pseudociencia de toda la psiquiatría, ¿no? Pero bueno, espero los escupitajos. Gracias.
ya me los estás aventando tú. Entonces, bueno. Le hacen entonces este electroencefalograma a Anneliese y su neurólogo, el doctor Luthi, ve que hay principios o hay marcas, síntomas de ataques epilépticos en una parte del cerebro de Anneliese. Pero en el estudio, o una de dos, o el estudio había sido medio malón, o el doctor como que menospreció la enfermedad y le dijo a Anneliese, mira, tuviste un pequeño ataque epiléptico, pero parece que fue algo menor y lo más probable es que se te pase. Así justo como platicábamos, ¿no? Que, pues vas a crecer y se te va a pasar. Tú relax. Ajá. Es por la edad. Ajá. Es la edad de la punzada, básicamente, le dijo su super neurólogo. Y bueno, pubertad, muchachita. Sí, exactamente. O sea, su médico descartó un ataque epiléptico porque, pues básicamente era menor o no era lo suficientemente grande como él quería verlo en el estudio. Y dijo, no, pues no te preocupes. Ok, entonces se van a su casa y se van con un diagnóstico y se van tranquilas, mamá e hija. Y unos días más tarde, Anneliese empieza a quejar de síntomas de gripe y le dicen, pues fuiste recientemente a un hospital al doctor. No, pues sí fui. Pues te contagiaste de neumonía, amiga, mientras fuiste por allá. Ajá. Entonces, bueno, o sea, esta pobre chica que apenas tenía un año de empezar a vivir su vida y a socializar, de repente está enferma de epilepsia, de repente tiene neumonía y le llega la peor noticia que le puede llegar, que es sus papás le dicen, ¿sabes qué? Tu única liberación, tu única cosa, lo único que disfrutas es ir a la escuela y salir con tus amigos. De ahorita de momento ya no vas a hacer esas cosas. Te vamos a mantener unos días aquí en casa, sí. Y te vas a cuidar por la neumonía y te vamos a estar checando por lo de todo y vas a estar vigilada las 24 horas. Y bueno, durante medio año, más o menos, esto impera. Esta es la vida de Anneliese. Durante como medio año, Anneliese... Sin internet. Sí, ajá. O sea, en una época donde no podías googlear cosas, no podías whatsappear a tus amigos, no podías poner así, tomarte las selfies de la cama y decir estoy de la chingada. No podías hacer eso, ¿sí? Entonces pasan casi 6 meses hasta ahora estamos instalados en febrero 28 de 1970, cuando Anneliese empeora. Y la derivan a una clínica con síntomas pulmonares como más severos. Y cuando está en la clínica empiezan a ver que tiene secuelas vasculares y respiratorios. Y le dicen, amiga, a lo mejor ni siquiera la escuela vas a poder acabar. Y Anneliese... poniendo peor. Ajá, pero Anneliese ahí se le tuerce. O sea, Anneliese dice, no, dejo lo que quieran. Dejo a mis amigos, dejo a todo. Pero a mí me gusta estudiar. Porque, y aquí vamos a ver un nuevo marcador interesante en Anneliese, yo voy a convertirme en una catequista. Yo voy a ser una educadora de los principios básicos de la religión católica. Mi sueño es ser una catequista. Yo voy a ser una maestra de catequesis y voy a adoctrinar morritos de 6 años que no entienden la vida y les voy a decir que se van a ir al infierno, ¿no? Ese era el sueño de Anneliese. Bueno, no sé si específicamente ese, pero pues eso es lo que hacen las señoras catequistas, ¿no? Le dicen a morritos que se van a ir al infierno. Entonces... pues no lo dicen así. Bueno. Yo estuve en colegio católico y jamás me dijeron que te vas a ir al infierno. Yo también estuve en colegio católico y a mí sí me lo dijeron. Pero creo que a lo mejor porque... ¿Neta? Sí, pero a lo mejor era porque tú específicamente no te ibas al infierno. Pero yo específicamente sí, no sé. Era personal el pedo. Era conmigo, ajá, era conmigo. Era con el pobre morrito metalero de 16 años que se vestía de negro y le decían, mijo, te vas a ir al infierno. O sea, bueno. Pues te ponías de pechito, güey. Pues bueno. Prejuicio aparte, vamos a decir, a mí sí me lo dijeron. Pero, bueno, y también en primero de secundaria me tomaban lista para la confesión. O sea, si no ibas, te contaba como académicamente mal, ¿no? O sea, era como faltó a la confesión. Sí, era por orden de lista y tenías que ir, o si no era falta. Y el sacerdote solo nos preguntaba cosas sobre si nos masturbábamos o no. Esa era toda la conversación. El clásico. Nada me preguntó uno que si batía el squirt. O sea, bueno. Además de finos creativos, ¿verdad? Estos muchachos. Y a mí el sacerdote de mi escuela me decía cosas así como, está bien, masturbarse es como sonarse los mocos. Tú dale, está bien. ¿Cómo le haces? Pero mientras lo haces,
lo que está mal es que pienses en muchachas. No deberías pensar en muchachas. Entonces, bueno, no sé si su guiño era que quería que pensara en muchachos, que pues no, tampoco está mal, pero a lo mejor quería que pensara en él. Eso es lo que me perturba, pero bueno. Está raro, sí. Todo el constructo de la iglesia católica está raro. Entonces, bueno. Ok, va. Entonces, Anneliese dice, no, háganme lo que quieran, pero no voy a abandonar la escuela. Tengo aquí una pequeña cita de ella misma en esta época. Dice, algún día quizá pueda usar mis habilidades y mis talentos para enseñar. No hay accidentes en esta vida, porque todo es providencia divina, dice Anneliese. Estas notas que ocasionalmente voy a estar leyendo en esta temporada vienen de cuadernos de notas de Anneliese. Anneliese, además de dejar dicho al final de su exorcismo que quería que las grabaciones se liberaran, dejó también permiso de que sus amigos o su familia publicaran o tomaran notas de sus cuadernos o diarios. Más adelante, quizá en el episodio 3 o ya cerca del episodio 4, vamos a entender por qué. Pero bueno, hay que ir puntualizando que estas notas están aquí porque precisamente Anneliese quería que las leyéramos. Continúa la cita, dice: de hecho, estoy feliz de estar enferma porque esto me sirve para aprender a ver bien las cosas. No sé a ti, pero me perturban mucho estas palabras a mí. Me perturba ver esta idea de martirio desde el principio. Estoy muy feliz de estar enferma porque solo estando enfermo aprendo a ver bien las cosas. Cuando estoy sana no puedo ver bien las cosas. Hay una predisposición muy cortante a la idea de que Anneliese creía de alguna manera que su enfermedad no era una enfermedad. Era como una especie de designio divino. Y esto lo respaldo con la cita anterior, que es: no hay accidentes en esta vida. Todo para mí es providencia divina, ¿no? ¿No será resignación también? Bueno. Estamos hablando de una muchacha, una puberta, encerrada desde hace un año. ¿Qué más puedes pensar, no? Bueno, puedes pensar muchas cosas, pero a mí me parece muy extraño que la primera conclusión... O sea, sí, tenía un año enferma, pero tampoco es como que a esas alturas, digamos, tenía 5 años enferma y toda su familia la trataba de la chingada. No, tenía un año enferma con un diagnóstico, con el apoyo de un médico, aunque no el mejor médico porque descartó la enfermedad, pero por lo menos tenía un diagnóstico, sabía más o menos dónde estaba el problema. Y el hecho de que ella dijera no, porque mi objetivo importante es evangelizar, catequizar, y yo veo mi enfermedad como un síntoma de una especie de designio divino, a mí sí me parece sesgado definitivamente a la ideología de una persona que creció en un núcleo enormemente religioso. Este no sería el mismo sesgo o este no sería el mismo pensamiento de una persona que no hubiera crecido en una familia aterradoramente religiosa o centralmente religiosa. Pero bueno. Ok, bueno. O tú, ajá, no sé, o tienes algo que decir además. Es que, híjole, sí está muy complicado. Sí lo veo y sí entiendo tu punto. Sí. Sí comparto algo de eso. Pero creo que el hecho de una niña en depresión puede llegar a pensar un montón de cosas disparatadas que no tienen una base lógica. O sea, ella sí, toda su vida giró en torno a la religión. Y pues creo que una manera de resignarse, o a lo mejor ya de plano deprimida, decía, pues la enfermedad es lo mejor que me pudo haber pasado. Ok, vamos a no juzgarla de momento, pero vamos a establecer como el primer momento en el que Anneliese se convence por primera vez en uno de sus diarios o textos que su enfermedad es un designio divino, específicamente algo dado directamente por Jesucristo, por Dios, que eso es algo que vamos a ver más adelante en sus diarios, y nos vamos a dar cuenta que esa no es la última vez, pero quiero digamos ahondar en algo que dijiste, que es depresión. El factor depresión va a ser fundamental para este caso. Va a haber un punto específico donde Anneliese la diagnostiquen
con depresión y se dan cuenta de que está profundamente deprimida y que tiene razones para estarlo por sus síntomas neurológicos y por su falta de control, Sí, y no por manches. todo. Tiene motivos gigantescos para estarlo. No que necesites motivos para estar deprimido, ¿no? La depresión es una falta de balance químico en tu cerebro, ¿no? Entonces, Y más pero en esa edad también, ¿no? Claro, Eres por supuesto. susceptible también. por supuesto. Yo era una drama queen a los 15, ¿no? Entonces, Creo que todos, sin duda, güey. sí, a lo mejor sí, ¿no? O sea, ahí es la primera vez que dices, ay, nadie me quiere, nadie le importa, me voy a suicidar, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo mejor ese era nuestro angst pendejo adolescente privilegiado, ¿no? O sea, de dos morritos blancos creciendo en familias de distintas clases, a lo mejor. De más gente blanca. Ajá, pero en una situación que yo lo veo en retrospectiva y digo, bueno, cero pedo, totalmente a lo mejor privilegiado, a la situación de esta chica que vivía en los suburbios de Alemania o en una zona semi-rural de Alemania con epilepsia y en una familia que veía el martirio como un estado normal o que veía por lo menos el sufrimiento como esta llave de la religión católica, ¿no? Entonces, Pues definitivamente. Sí, todo, venimos llorando en este valle de lágrimas y todo. Claro. Toda esa onda que se entiende, ¿no? Por supuesto, y que es parte fundamental del catolicismo. Bueno, en este punto, estamos en el año, les recuerdo, de inicios de 1970. En este punto, 70, ajá. sí, la familia describe a Anneliese como una chica todavía alegre y positiva. Esa es la opinión de su familia. Yo no estoy muy seguro. No, tampoco. Sí. Pero las reglas religiosas de su familia, conforme Anneliese se va enfermando, comienzan a volverse nuevamente más estrictas. Esa pequeña libertad, ese pequeño año y cachito de libertad que Anneliese había tenido yendo a la escuela, saliendo con sus amigos y con sus amigas, se va a ver coartado justo en un momento donde Anneliese lo necesita más. Anneliese, a partir de este punto, sigue saliendo con amigas todavía, pero sus amigas la describen cambiada. A diferencia de su familia, que la percibe como pues totalmente normal, ¿no? Como, mi hija está bien todavía. Sus amigas dicen, no, Anneliese antes, cuando salía con nosotros, era una adolescente normal, era una chiquilla y salíamos y cotorreábamos y hablábamos de muchachos y de la vida, ¿no? Y a partir de su enfermedad, la próxima vez que Anneliese vuelve a ver a sus amigas la describen como particularmente obsesionada con un lugar. Ese lugar era el santuario mariano de San Damiano en Italia. San Damiano tiene una historia interesante. San Damiano es la supuesta cuna de una serie de apariciones que pueden googlear o encontrar como las apariciones de Nuestra Señora de las Rosas, que son una serie de supuestas manifestaciones de la Virgen María entre 1961 y 1970. Esto, por supuesto, San Damiano es Italia, en caso de que no quede claro. Entonces, esto en Italia. O el acento. San Damiano. Sí, lo tengo que decir como Mario. It's a me, San Damiano. Bueno, entonces, en San Damiano había hubo, la historia de estas apariciones es que hubo una señora que se llamaba Rosa Quattrini. Rosa Quattrini fue una mujer que era muy parecida en historia a Anneliese. Fue una niña muy enfermiza, tuvo varias enfermedades crónicas en la infancia, se casó con un hombre muy devoto que se llamaba, exactamente igual que su papá, se llamaba Joseph, y esta señora, igual, muy parecido a la familia Mikkel, tuvieron 3 hijos, no 4, pero 3, y esta señora de repente se volvió a enfermar, y cuando se enfermó ya grande, descubrieron que tenía, comillas, un cúmulo de tumores. Ahora, quiero puntualizar algo en este caso, y yo creo que hablando un poquito de este caso es con lo que vamos a cerrar el día de hoy. Todo lo que sabemos de las apariciones de Nuestra Señora de las Rosas y de Rosa Quattrini, todo lo sabemos de boca de ella. El 100% de las cosas son un testimonio que la señora ya grande dijo, a mí todo esto me pasó y créanme.
¿sí? Entonces, cuando ella dice que en un hospital descubrieron un cúmulo de tumores, es su opinión y no existen registros médicos. Nunca, o sea, la gente que ha investigado el caso nunca ha encontrado que la señora se haya metido en un hospital, nunca ha encontrado absolutamente nada. ¿Plano? Nada, cero que respalde las palabras de la señora. Entonces, bueno, mi muy escéptica postura, pues bueno, tenemos el cuento, la historia de una señora, ¿no? Aquí eso es lo único que tenemos, pero bueno. Entonces esta señora dice que en un hospital X sin nombre le diagnostican un cúmulo de tumores, así lo dice ella, y que le dicen que no hay nada que hacer por ella, que se vaya a su casa a morir, ¿no? Entonces esta señora Rosa era una mujer muy católica, muy devota, que admiraba al Padre Pío. El Padre Pío es este sacerdote, esta figura que fue o que es uno de los supuestos mártires más reconocidos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces esta señora dice, pues yo admiraba mucho al Padre Pío y entonces fui y acepté mi sufrimiento, y en el momento en el que lo acepté se me apareció otra señora, una mujer, dice ella, vestida de muchos colores, que me empezó a preguntar cosas y que de repente se puso de pie frente a mí, y era una mujer vestida de blanco que brillaba, y de repente estaba yo curada, dice la señora Rosa Quattrini. De repente ya no tenía tumores, y antes de los tumores yo había estado obsesionada por tener un hijo varón, y mi útero, como estaba lleno de tumores, no funcionaba, y después de eso pude tener un hijo, quedé embarazada y bla, bla. Entonces la señora Rosa Quattrini es una figura no reconocida por la Iglesia Católica, es decir, es una historia, pero es una historia religiosa, pero no es un santo reconocido, no está en canonización, no tiene ninguna, digamos, validación, comillas, de la Iglesia Católica. No que eso cambie o valide un santo, ¿no? Pero ni siquiera tiene el reconocimiento. Pero lo que nos importa es que Anneliese creía en Rosa Quattrini. Anneliese creía en esta mujer y se identificaba íntima y personalmente con ella. Veía similitudes, sí, claro. Por supuesto, era como yo, creció como yo de niña y se enfermó como yo, y como... Se le apareció la Virgen. Exactamente. Y cómo tuvo fe y creyó en el Padre Pío y aceptó su sufrimiento e hizo todo lo que el catolicismo te dice que debes hacer. Acepta que eres pobre, acepta que eres feo, acepta que sufres, acepta que nunca vas a tener poder, y eso te va a hacer más feliz en la otra vida. En esta no vas a vivir del cuerno, pero en la siguiente... Chingada, pues. Ajá, pero en la siguiente vas a estar chévere, ¿no? Entonces... Anneliese acepta todo eso y empieza a utilizar la historia de Rosa Quattrini como su propia guía para de alguna manera darle sentido a su propia enfermedad, y se obsesiona con la historia del santuario mariano de San Damiano en Italia, y a partir de ahí, cada vez que sale con sus amigas, lo único que les platica es: vamos a San Damiano. ¿No quieren ir a San Damiano? ¿No quieren organizar un viaje a San Damiano? Es que en San Damiano hay unas rosas muy bonitas, y en San Damiano hay un árbol, bla, bla, bla. Y se obsesiona total y completamente con la idea de ir a San Damiano. Pero, pues, esta obsesión, esta historia, esta idea que en papel nos suena muy bonita, pues la señora tuvo fe y se curó, para Anneliese se convierte en el motivo por el cual ella va a empezar a dejar, de alguna manera, que su enfermedad se convierta en un verdadero problema, y que a pesar de que nuevos médicos le van a dar nuevos o más completos diagnósticos, Anneliese ya está decidida. A estas alturas ha empezado a considerar que si su enfermedad tiene un sentido religioso, esa es la única manera en la que ella puede tener un control sobre su enfermedad y sobre sí misma, y que está mucho más dispuesta a aceptar esta enfermedad siempre y cuando la convierta a ella en una mártir o en una santa. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Y creo que este es un excelente momento para cerrar nuestro episodio de hoy, el cual creo que ya se nos pasó como 10-15 minutos de lo que debía durar, pero bueno, ¿quién hace las reglas en el podcast? Ay, sorry, meto metiche. No, pues para eso estamos aquí. Estamos aquí para que estemos a gusto, para que estemos entretenidos. Yo te dije, interrumpe, di, haz. Entonces, maravilloso. Muy bien. Estamos. Pues
Manuel González del podcast Combate, Manuel González, alias El Satoshi, alias Nastro, alias Manolo, alias Papichulo, y todos los alias que le quieran dar, y díganle de todas estas maneras cuando lo vean en la calle. Te agradezco muchísimo haber estado en este episodio. No, muchas gracias, Sergio, por invitarme. Pues nos vemos en la siguiente. Pues sí, eso espero. No nos vamos a ver mucho, pero nos vamos a estar escuchando, vamos a estar platicando. Eso. Y ustedes también van a escuchar nuestras voces, pero siempre con el respeto que estos casos se merecen dentro de los límites. Respeto jocoso. Ajá, exactamente, dentro de los límites de nuestro sentido del humor. Entonces vamos a estar manejando este caso, pero con un poco de humor, a pesar de que este es un caso muy oscuro. Ya escucharon la voz de Anneliese, ya escucharon nuestras voces. Si quieren saber más sobre el caso de Anneliese Michel, escuchen la siguiente semana Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll. And from that old fool was made woman. Now man, see now the searching for that old fool.